Hola, muy buen día. Es un placer saludarles a todos ustedes hoy ya, 11 de octubre del 2025. Muchas gracias por acompañarnos en nuestros espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Ya estamos pues comenzando para que podamos iniciar nuestra parte práctica. Acá pues tenemos la presentación de casos, tenemos tres personas que se anotaron precisamente para poder platicar con nosotros, ¿sí? Saludamos especialmente a Cristina. Hola Cristina, buenos días, ya que está aquí ya conectada. Marelis Contreras, qué bueno. No sé por qué no me escuchaban, no sé si es por razones de internet. Yo estaba hablando, pero creo que no me escuchaban. Em, Gracias, Paola, ya nos estamos escuchando. Gracias, Fátima, por su preocupación. Ya estamos todos aquí, Sara, Eila, pues ya estamos, ¿no? Probablemente quizá yo estaba hablando y no me di cuenta de que no había encendido el micrófono. Bueno, no se preocupen, ya estamos aquí. Eh, Vamos a presentar, por favor, les agradecería si me levantan la mano, Alexandra, Cristina y María del Pilar, para poderlas ubicar en la pantalla y así de una vez poderles activar el micrófono. Muy bien. Entonces, María del Pilar, Alexandra y Cristina, que es la persona que tengo acá, para la discusión de caso, ¿no? Bueno, ya aquí está Cristi. Bueno, ya vamos a habilitarle el audio para que Cristi pueda participar. Tienes el tiempo, no tienes que correr, ni tienes que apresurarte, ni nadie te va a reclamar porque tú estás ubicando un caso. Tómate el tiempo que necesitas para expresarlo, y así yo puedo tomar la mayor cantidad de notas y empezar a hacer entonces este intercambio de conocimiento, ¿sale? Entonces, Cristi, vamos a habilitarte el micrófono. Buenos días, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Buen día, Cristina. Gracias por estar aquí. Te escuchamos para tomar nota. Muy bien. Bueno, mi caso es de un estudiante, se llama Juan José de Lora, tiene 12 años de edad y actualmente está cursando el cuarto grado de primaria. Sus padres no saben leer. En el centro hemos tenido dos hermanos y dos primos de Juan José y ninguno alcanzaron la alfabetización. El niño una vez yo estaba trabajando con un grupo de estudiantes y le llamó la atención y se motivó al querer trabajar conmigo. Estuve investigando sobre su caso y pues tomé la iniciativa de tratar de ayudarlo para ver si con las estrategias y la motivación que él vio en mí, pues poder lograr algo. El estudiante al menos empezó conmigo y logró comprender las vocales, se la aprendió muy bien. Luego trabajamos con algunos sonidos, letras e incluso avanzó en sílabas y hasta en palabras. Pero hasta el día de hoy aún le cuesta a él tener una lectura fluida. Confunde mucho los sonidos, por decir sa, dice ma, pa, y luego entonces, despacio, luego llega al sonido que se necesita. El estudiante no tiene ningún diagnóstico. Los padres siempre se han resistido a llevarlo. Son padres de muy bajos recursos, pero se resisten a que haya algún problema. No lo han llevado a ningún lugar, o sea que no tenemos ningún diagnóstico del niño. El estudiante aún sigue entusiasmado por seguir trabajando conmigo. Ahora mismo yo no estoy en ese grado, pero le he dado esa confianza de que voy a seguir trabajando con él. Yo le digo, tu maestra no está trabajando directa. Ella no me pone a leer. O sea, él siente que su maestra no le presta atención. Entonces, al yo escuchar esto, le di esa confianza, o sea, para que él entienda que sí voy a seguir atenta a él, aunque no esté en su grado, aunque no me corresponda, pero me puse ese objetivo y yo creo que con él sí lo voy a lograr. Despacio, pero yo creo que sí va a tener la capacidad
de poder leer de manera fluida. Solo que hay que darle un poquito de tiempo. Eso es cuanto. Cristina, Cristina, ¿estás en línea, por favor? Sí, sí, aquí estoy. Ah, es que te silenciaste. No, no debes silenciarte porque no te puedes activar tú mismo. Excelente, ok. Ok, te escuchamos. Bueno, ahí finalizó ya mi recuento sobre el caso. No sé si necesita algún otro dato, alguna información. Bueno, ajá. Tú me estás diciendo que tienes un chico de 12 años. ¿No recuerdas Ajá. el grado en que está? Cuarto grado ahora mismo. Ok. Ya Recuerda, ha repetido ya 3 veces. El tercero, 2 y el cuarto, 1. ok, O sea que el niño fue, por la edad, tuvimos que avanzarlo, por la edad, no por las competencias. ok. Sí. Ahora, ¿tú te recuerdas cuando yo estaba explicando cómo hacer una caracterización de un estudiante? Efectivamente, creo que ese día no entré a clases. Ok. Un día me faltó la clase, Oh, posiblemente, sí. bueno, pero es que necesitamos, por eso se presentan casos, para que se pueda aplicar los conocimientos adquiridos. Ujú, Porque decirme que el niño ha, ha, ha tenido en 2 oportunidades repitiendo diferentes grados, que tiene sí. 12 años y que lo promueven por la edad, eso Ujú. no me habla de una caracterización. La caracterización tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo está en el proceso lector, escritor, en la habilidad matemática, cómo está en sus Bueno, habilidades sociales, cómo está en el área sensorial. Esa caracterización es lo que el docente debe hacer y es el ejercicio que tenemos que refortalecer hoy. ¿Tienes algún dato? Porque realmente tú me estás dando un recuento de una situación de contexto, me estás colocando en contexto. Ahora ujú. pues, tenemos que ir a lo que es lo pedagógico, lo neuropsicológico, saber Bueno, las competencias del estudiante, lo que tú has observado para poder comprender cuál es el nivel que él tiene. bueno, sí puedo decirlo porque desde el inicio hice una pequeña evaluación a ver cómo él estaba, cuál posiblemente era su dificultad para poder adquirir la lectoescritura. En realidad él confunde mucho los sonidos, no sabía ninguna letra, nada, nada, nada. Confunde mucho las palabras, los sonidos. Eh, la escritura es clara. Él puede escribir claro, escribe las letras normal, o sea, bien. En los números, también confunde los números, no tiene un alto grado de conocimiento de los números y le dificulta, pero yo entiendo que con un poco de ayuda él puede lograrlo. A lo mejor no tenga ninguno de las dificultades que nosotros hemos trabajado aquí. A lo mejor un poquito de atención, pero la familia ha sido todo igual. La familia, como dije anteriormente, 2 hermanos, 2 primos que han pasado por el centro no han logrado la alfabetización y se ha visto un poquito al nivel neurológico como la misma disciplina, la misma actitud, las mismas competencias. Solo que este niño, Juan José, tiene interés, pero en cuanto al dominio de la lectoescritura, a él le cuesta. A él le cuesta escribir, no le gusta escribir mucho, no tiene mucho, no le gusta Cristina, con ningún maestro. Cristina, observación. Ajá. Nosotros aprendimos que solamente decir no le gusta y no lo hace es simplemente una conducta. Sí, Usted no, no. está describiendo una conducta. Como pedagoga, usted debe describir cuál es el nivel que tiene la persona. Por ejemplo, si el niño está en 4.º y tiene 12 años, usted tiene que hablar acerca de lo que se llama la competencia curricular. ¿Cuál es la competencia curricular de este niño? Porque decirme que no lo gusta o no le hace, seguimos en nivel 0 de observación.
está en qué nivel lector. El niño Podríamos decir, lee o no lee. Y si lee, cómo es su nivel? Nosotros hemos explicado que para poder caracterizar, lo primero que uno evalúa es velocidad, precisión, comprensión lectora. Entonces, bajo ese nivel pedagógico es que usted nos tiene que hablar a nosotros, porque seguimos en el mismo nivel cero, que fue lo que yo le enseñé a todos los docentes aquí. Seguir persistiendo en decir, no hace, no le gusta, no me está diciendo absolutamente nada, sino de la conducta evitativa. Pero hay que mirar, hay que hacer una retrospección, empezar a investigar por qué le dificulta, qué es lo que le dificulta. ¿Lee o no lee? Y se escribe, ¿qué es lo que escribe? Ya usted me está diciendo que no reconoce letras, que no reconoce números. Entonces, ¿cómo puede decir que es que lee o no lee? O que no le gusta. Entonces hay que empezar a establecer qué competencia curricular usted ve en el niño. A qué grado él pertenece? Si usted la analiza curricularmente. bueno, el nivel de competencia, la comunicativa, él está muy bien. Ok, tiene un lenguaje expresivo comprensivo. Sí, sí, Muy sí, bien, exacto. Ahora, cuando usted le da una instrucción, el niño la sigue al pie de la letra. sí, podríamos decir que sí. Ok, entonces sigue instrucciones. O sea, que tiene Sí, memoria de trabajo. Quiere decir sí, que usted claro. cuando usted da una explicación para una actividad en clase, el niño la cumple. Sí, claro que sí. ¿Cómo la cumple? Si el niño no escribe ni lee. Bueno, en ¿Cuál lectura y tipo de escritura, actividad? ¿Puede colocar ejemplo específico para ir analizando? bueno, por eso dije a nivel de competencia comunicativa sí. Ahora en la lectoescritura no. Comunicativa sí. Si le hacen pregunta, él la puede contestar de manera ¿Cómo te lógica y llamas? ¿Qué edad breve. tienes? Sí, eso es una conversación en la bidireccionalidad. Pero en la Sí. parte del lenguaje, uno busca observar cómo él utiliza su lenguaje para poder cumplir órdenes y directrices. Un Entonces, lenguaje la también. pregunta es, cuando usted coloca una actividad escolar, oiga bien, ¿el Ajá. niño sigue la instrucción al pie de la letra y la cumple? A nivel de comunicativa sí. Ok, Sí, en la competencia comunicativa sí. ok. Vamos con el nivel lector. Ajá, silábico podríamos decir. Está a un nivel silábico. Ajá. Quiere decir que el niño no lee, si se le coloca algún texto de cuento o algo, o una fábula, él no es capaz de leer la fábula en su primera página, No, no lee. no, Entonces, no lee y usted ve porque el niño le ha expresado que no puede o porque no quiere. porque no puede. Ah, ¿y qué le dice él? Que no sabe lo que dice allí. No, ajá, efectivamente. Él me dice, no, No no sé. sabe. Ok. Ahora con la parte gráfica, ¿él sabe escribir su nombre? Sí, omitiendo algunas letras. Ah, omite las letras de su propio Sí, nombre. algunas, sí, algunas letras, sí, claro. Bueno, pero las omite. Algunas sí, Sí, algunas no, pero las omite. claro, Ok. claro. ¿Y quién le enseñó a escribir su nombre? Yo, con, Ah, él observó y le dije anteriormente, motivado, se motivó y bueno, pues yo no aproveché lo su logró. motivación y quise Muy bien. ayudarlo. Sí. Ahora, cuando usted le coloca para el abecedario, ¿cómo responde con las sílabas y cuando usted une para hacer palabras o frases? Confunde un poquito. Si le pongo, por ejemplo, sa, él busca, por ejemplo, en el mundo de su cerebro, pa, ma, y yo digo, concéntrate, observa y piensa. Y entonces lo hace y logra el sonido que yo le estoy diciendo. Entonces, con respecto a la concordancia grafema-fonema, ¿el niño tiene esa concordancia ahí? Él se le un poquito dificultad. Tiene un poco de dificultad ahí. Pero un poquito, para no tener competencias, creo que está bajo el grado. ¿Verdad que sí? Dice poquito, pero no cumple la competencia del grado, ¿no? Ok. Exacto. Con respecto a la matemática, con respecto al calendario, ¿sabe qué día es hoy, por ejemplo? Sí, Identifica días de la semana, día del mes, conoce la sí, hora, ¿sí? sí, Se ubica sí, en tiempo y espacio, sí. pero en el momento de hacer operaciones matemáticas formales, ¿qué sucede? No, no lo logra.
¿Por qué no lo logra? ¿Qué es lo que no hace? Por ejemplo, una suma, una resta, a él le cuesta, ¿Por qué le cuesta? porque él no sabe contar. Utilizo algunas Eh, estrategias de contar con los dedos. Le busco elementos para que él lo pueda lograr. mira, Ajá. él, pero, o sea, que usted maneja son números. Él no maneja noción de cantidad. O sea, que si usted le coloca objetos al número Sí, 2 y le coloca dos objetos, si le sí, coloca, por así. ejemplo, pelotitas, él sabe Ajá. lo que es cada número representa una cantidad. Sí, así sí. Él así sí lo reconoce. Sí, puedes reconocer, pero números pequeños, no muy Ah, altos. no, ok, no muy alto. Ajá. ¿Cómo está él en la parte de la sociabilización? Él es una persona que socializa con otros, puede trabajar cooperativamente con otros. ¿Cómo es? Podríamos decir que sí. ¿Tiene Él- amigos? sí, ¿Tiene, él juega, se divierte, claro. tiene amigos? ¿Cuáles Sí, son? ¿Cómo se llaman esos amigos? tiene uno que se llama Frenji, tiene otro que se llama Carlos. Por ahora puedo identificarle ese, porque le Dos. dije que no estoy ¿Y en los su demás? aula. ¿Y los demás? No, no le digo que no estoy en su aula actualmente. Entonces Ah, no podría ya. decir, O sea que no podemos saber, además de estos dos niños, cómo interactúa con los demás. ajá. Que le han notificado si el niño tiene conductas un poquito más disruptivas, no adecuadas, pierde el control. Bueno, la maestra, de hecho, en la semana pasada Ajá. estuvo conversando algunas cosas de él. De hecho, él me dijo que él se sentía muy triste porque la maestra le dijo a una madre que entró a su aula, Ah, le dijo, mira, este muchacho no sabe ni leer su nombre, ni hacer su nombre. Él se sintió muy mal. Me lo expresó, se fue llorando por una esquina y le dije a la maestra que me dejara conversar con él. Y luego hablé con él, me no. dice que no, que fue. Una representante de la escuela se metió con el niño directamente en el aula. No, ella fue a hacer una pregunta, fue. A ver, no, ya va, tú tienes que anotar eso, porque No, eso en es eso está el trato. una Pues claro. situación irregular y eso no es, o sea, una persona que no tiene nada que ver con el aula, que es la madre de un niño, se está metiendo con él. No, no, no. La ¿Quién es madre, esta persona? la madre fue a buscar una ¿La información, madre de quién? Porque no te escucho. La una madre, de otro estudiante. por eso te estoy diciendo que la situación es más grave todavía. Sí, claro, claro ¿Qué que sí. tiene ella que opinar con respecto al niño y por qué tiene el derecho de hacerlo y exponer al niño de esa manera? Eso es violencia. Sí, ya de hecho conversé con ella, tuve mi Y no anotación. Estoy, solamente conversaste, no va a haber ninguna medida administrativa. claro que sí, claro que sí. No va a haber Pero una primero medida administrativa. conversar con el niño, a ver. Luego conversé con ella para poder refutar, ¿verdad? Lo que ambos me están diciendo. Y efectivamente eso marcó al niño, no le gustó. No, de hecho lo va a marcar para mucho tiempo porque esto Claro, no se va a borrar. sí, sí, claro que sí. Ok. Sí. Ahora, tú me dices, Cristina, Cristina, ¿qué profesión tienes? Yo soy maestra en educación. Actualmente soy coordinadora. Y a pesar de mi, ¿verdad? Tú Es apagas el fuego, ¿verdad? Te llaman cuando donde hay problema, te llaman. así mismo es. Así Así es. mismo. Pero él se ha pegado de mí de una forma increíble y bueno, Es tengo que bueno. darle el apoyo. Eso es Porque bueno. de la manera que lo va a lograr, pues en el nombre Cristi, lo vamos a lograr. pues tú me dices a mí que el niño es una persona que viene de un hogar de pocos recursos. Sí, muy Ok. bajo. Pero el hecho de no implica que. No, no creo. De qué manera nosotros podemos establecer el que el niño al menos puede recibir una evaluación psicológica? Mm, Bueno, ¿Con quién puedes ponerte en contacto para que el niño reciba este tipo de apoyo, bien sea con una entidad gubernamental o no gubernamental? yo voy a ver, porque tengo que dar unos pasos allá en el centro para lograrlo a través de las psicólogas, luego de alguien que llegó al Porque centro que tiene, eso que perdón. están haciendo no es inclusión, es una vulneración de derechos disfrazada de inclusión. Y es grave, porque eso debería tener una penalización en contra de la institución. Sí, Porque hacer promover el niño y no apoyarlo
es una vulneración de derechos disfrazada de inclusión. Porque el niño ya es el niño para su edad. Y es lo importante que quiero que tengas en cuenta y no se te olvide. El niño es consciente de su limitación. Sí. Es consciente. Y todos estos niños tienen muy baja autoestima. Y yo ayer hablé de eso. Sí. Que más que preocuparse de si Leo se escribe, es poder sostener la autoestima que está fracturada, deteriorada, porque él sabe que él no está al nivel de los demás, pero sin embargo, allí está. Sí, yo lo Y yo sé. estoy segura que él no tiene ningún apoyo. No es posible. Fíjate bien, Ajá. el niño tiene 2 eventos de repetición de un ciclo escolar, ¿no? Sí. Ha repetido distintos grados en 2 oportunidades. Ya eso es grave. Porque tú me acabas de confirmar que el niño lo pasaron sin tener competencia. O sea, Sí. lo pasaron para que no volviera a quedar en el mismo grado y la maestra saliera de ese problema, prácticamente. Y No, además de eso, dices otra cosa más, que entre los antecedentes familiares sucede el mismo fenómeno. ajá. Eso no es un antecedente de a menos. Eso es un antecedente poderoso que me está indicando de que en la familia hay una condición biológica no estudiada. Sí. Es una persona ya doblemente vulnerable. Entonces, quieras o no quieras, Cristi, vas a tener que buscar ayuda, porque ese niño hay que establecer el cociente intelectual, obligatoriamente. Obligatoriamente, Cristina. Sí. Porque ese niño tiene 12 años y tiene una formación curricular de primer grado, si acaso, que yo no creo, porque no, bueno, ni primer grado, porque él no está leyendo. Él Ujú. prácticamente está en un nivel presilábico. Un niño Sí. a esa edad que no tiene competencia lectoescritora y que todo le es muy difícil a nivel global, Cristina, porque si el niño no lee y no escribe, ninguna de las asignaturas que le está cursando está bien, porque No, nada. necesita lectura, todo, no es una materia, es todo. Las matemáticas necesitan lectura y comprensión para una edad en la cual ya tiene que tener pensamiento y juicio matemático abstracto. Él ya no tiene que estar contando con los dedos, ya ellos tienen juicio matemático. Ya ellos Sí. pueden hacer desarrollo de habilidad para poder hacer conteos mentales. Quiere decir que el chico me está demostrando que no tiene competencia curricular de primaria. Así es. Ajá. Y lo otro es, a nivel socioemocional, pues aparentemente pues tiene 2 amiguitos, no sabemos cómo él responde ante la frustración. Lo que sí observé es que ante la frustración él llora, él se Sí. sienta menos, ¿verdad? No sé Ujú. si responde de manera agresiva, pero falta algo también, que es la parte de la coordinación motriz, cómo está con su motricidad fina y gruesa. Por Bueno, ejemplo, yo, el agarre del lápiz, la capacidad óculo-manual, ¿qué ves? sí, eso yo lo noto bien. O sea que él agarra el lápiz muy normal, Sí, claro, claro. pero no Cuando yo puede. lo pongo a escribir, él lo agarra normal. Él Las letras, escribe o sí, hace trazo, Cristina. sí, claro. ¿Qué hace? Escribe o hace trazo grafomotor. Porque una cosa Escribe, es escribir, que se llama grafía, y otra escribe. muy distinta es que usted le coloca trazos para que él vaya haciendo trazos de vocales, trazo de figuras geométricas. ¿Qué es lo que hace? Trazos, lo escribe. Él escribe, porque a veces le doy dictado una palabra y él la escribe. Ajá, pero una palabra no es capaz de tomar un dictado para texto. Texto no. Eso hay que diferenciarlo en el proceso de evaluación, porque cuando yo hago una prueba, cuando hago la prueba, por ejemplo, la prueba Baneta, me indica la prueba Baneta en el segmento de escritura de que yo tengo que dictarle lo que una hojita con un escrito de la misma prueba. Entonces allí uno dice, toma dictado. Ujú. La cuestión es, el niño no toma dictado porque él no puede escribir un texto. No, un texto no.
Sí, No, palabras, sí, usted le dicta algunas letras, exacto. palabras, ¿verdad? Pero también te escuché que al momento de escribirlas, él te las confunde, ¿no? Sí. Te las escribe como las entiende y no son correctas. O sea que no hay conciencia fonológica. No, la conciencia está muy baja. Ok. Es una Ya pena no sonido. hay concordancia grafema-fonema. No, con respecto al grupo, él no está al mismo nivel del proceso de adquisición de lectura y escritura. No. Adquisición y consolidación con respecto a su grupo de estudio, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Y tú dices que a ti no te impresiona que el niño tenga una condición biológica. ¿Por qué? Ay, claro que me impresiona. Acabas de decir de que no crees que cumple con ningún criterio de los trastornos que mencionamos. Ay, perdón, escuché lo último que usted dijo. No, simplemente Sí, contesté, me pero no, no. dijiste, yo no creo que el niño cumpla ningún criterio de los trastornos Ay, que... sí, pues claro que sí. Claro que sí, perdón. No escuché, no entendí la Pero palabra. tienes razón, porque solamente hablé de dislexia, discalculia y disgrafía. Todavía no he hablado de discapacidad intelectual, No. que es el módulo 4. Ok. Pero él, por ejemplo, cuando hablamos de discapacidad intelectual y de trastornos específicos del aprendizaje, son dos trastornos de neurodesarrollo diferentes. Ujú. La discapacidad intelectual es un trastorno de neurodesarrollo cognitivo, Sí. donde el retraso, donde las alteraciones son globales, globales, afecta todo, afecta lenguaje, afecta sociabilización, control de impulsos, autoestima, habilidades o aprendizajes instrumentales no están acordes con su edad y su capacidad psicomotriz también está alterada, porque es un trastorno global. Por eso te preguntaba, porque cuando nosotros analizamos neuropsicológicamente a los niños, tenemos que analizarle todo, no es una sola cosa, como la que tú estás enfocada, ¿no? Que es normal. El maestro siempre se enfoca en lo cognitivo, pero hay muchas otras. Al menos te dijiste el lenguaje. Sí. Pero fíjate algo, Cristina, a mí me causa un poco de duda que un niño que no lea y que no escriba bien tenga buen vocabulario. Bueno, ¿a qué sería buen vocabulario? Él no debería estar acorde con un vocabulario para un chico de 12. Porque lo primero que necesita una persona a nivel de lenguaje es ganar vocabulario. Uno, por la sociabilización y otro, por la capacidad lectora. Porque uno de los beneficios que te trae la lectura es que tú empieces a ganar vocabulario técnico para su edad. Entonces yo dudo mucho que ese vocabulario de ese niño esté acorde con una persona que puede leer. Puede tener un vocabulario en el cual tú veas una bidireccionalidad en la conversación. Ay, sí. Ajá. Te responde una pregunta, ¿cómo te llamas? Y te lo dice. ¿Qué edad tiene? Te lo dice. Pero una conversación en la cual él estructure ideas principales, ideas secundarias. Por ejemplo, tú le preguntas, cuéntame de un viaje al zoológico. ¿Cómo sería ese relato de él? Porque un niño que tenga este tipo de dificultad, tendrá como una limitante como para generarte un relato con una construcción en tiempo de verbos y en donde él puede empezar a dar descripciones muy significativas de lo que él te está diciendo. La creatividad, porque él tiene un punto fuerte. Él tiene la capacidad de decir, si tú me ayudas, yo lo hago, ¿no? Eso es un punto fuerte en el niño, pero no es suficiente. Porque ante ese punto fuerte, le está mostrando una gran limitación cognitiva. Bueno, Entonces, pues no sé. este chico no puede seguir así. Vas a Este, tener que estar con los padres para poder buscar una evaluación psicológica, clínica, ujú, para poder establecer el perfil neurocognitivo de ese niño. No sí, sabemos si este niño te está mostrando una discapacidad intelectual leve, ujú. ¿no? No sabemos. No No lo sabemos si el niño sabemos. es un borderline. No No sabemos. sabemos. Sí. No.
porque él ha tenido que tener problemas desde preescolar. Claro, claro que sí, Desde viene desde allá. preescolar, ahí está. Entonces, y además de que tenemos antecedentes familiares de la misma condición, que son Sí, personas que tienen el antecedente de abandono y deserción escolar, porque no ujú, logran, ¿verdad? sí, Entonces, qué así es. casualidad que él viene de una familia que tiene ese récord. Entonces, él es candidato para una evaluación especializada. Él no es candidato para que le sigas aplicando ninguna adecuación curricular. ¿Por qué? Porque él está en cuarto grado, ¿no, Cristi? Ajá, Entonces, ha perdido 4 años en una 5, escuela. Bueno, 5. exacto. Ningún maestro le ha atendido. ¿Para qué No, vamos a seguir perdiendo el tiempo? Dime tú. no, es Ok, así. vamos a ver qué estrategia y qué ayuda. Pero ¿cuál? ¿Cuál? Como te digo, eso es una vulneración de derechos disfrazada de inclusión. Un niño que lo Ujú, dejan en un aula, sin apoyos, sin seguimiento, sin evaluación, hasta que llegaste tú, Cristi, hasta que llegaste tú. Eso es una vulneración, eso es un delito prácticamente, porque el niño ha perdido 5 años de poder haber estado en un sistema educativo donde se tomara en cuenta su capacidad, su neurodiversidad. así Y es. además de eso, víctima de bullying por personas que no tienen por qué acercarse a ese niño. Un adulto confrontando a un menor y que no da ya ni una sola pena administrativa por parte de la escuela, sino vamos a hablar con la mamá para que no lo vuelva a hacer. No, yo me le voy de frente con una medida administrativa. Primero, ¿qué hace la mamá en un aula de clase cuando eso está no permitido? En ninguna escuela se permiten padres dentro del aula. Y segundo, que ella interactúe con los niños que no son sus hijos, porque por eso es que hay un reglamento escolar. ¿Qué pasa con ese reglamento de convivencia? Que se le permite a un adulto extraño, ajeno, y que además de eso tenga un maltrato verbal en contra de un niño que es doblemente vulnerable. Por eso es que el niño no avanza, porque piensa que él puede ser víctima de cualquiera y nadie hace nada. Entonces, lo primero es eso, que él sepa que tú lo vas a proteger, porque eso es lo primero que tenemos que garantizarle. Decir, ¿sabes qué? Si hay limitaciones en ti. Sé que no has alcanzado el aprendizaje que tú necesitas para tu edad, pero hay que hacerse responsable y decirle que a pesar de, lo vamos a ayudar, pero no siguiendo haciendo adecuaciones ficticias que no existen y pasándolo de grado porque le están haciendo un daño enorme. Entonces, ¿qué hay que buscar? Bueno, hay que buscar dinero o buscar colaboración, buscar una fundación o una organización no gubernamental que nos pueda apoyar o pasar una carta que tú puedas hacer una buena caracterización del niño, como te estoy explicando ahorita, ¿verdad? Para que se vea que el niño tiene un recuento desde que ingresó al sistema educativo y que en el sistema educativo él ha fracasado, pero realmente el fracaso no es de él, es del sistema de ustedes. Porque un niño no puede ser protagonista de un fracaso porque eres el que tiene una limitación. Y si tiene una limitación, es el profesional, el adulto, quien ha tenido que velar por él. Entonces eso tienes que empezar a redactarlo y colocar específicamente las deficiencias. ¿Cómo conocemos la deficiencia? Al analizar la estructura curricular del grado y en donde él no cumple eso. Entonces la inclusión no está en promoverlo por la edad. La inclusión está en determinar cuáles son las condiciones que el niño está teniendo que no le permiten aprender. En primer lugar, el tiempo. Cuando yo veo que un niño no está desfasado con respecto al grupo, me dice que hay un desfase y que no corresponde con la competencia curricular en el cual está. Claro. ¿Por qué? Porque lo promovieron sin haber aprobado nada de los demás cursos. Lo otro es que el niño viene de un contexto sociocultural no favorecedor.
un contexto de muy bajos recursos, hay que decir, pues, cómo es el hogar de ellos, mencionar esto, quiénes son estas personas que pertenecen a ese grupo familiar, que aparentemente tú tienes contacto, que sabes de ellos y que presentan la misma limitación que tiene tu estudiante, Así es. y motivo por el cual se solicita el apoyo para poder evaluar al niño desde el punto de vista psicológico y de neuropediatría, porque un neuropediatra tiene que evaluar a ese chico para certificar su área neurológica, porque recuerda que los especialistas son por su competencia. Entonces, un neurólogo tiene que evaluar desde el punto de vista de neurología y de neurodesarrollo para saber si ese niño, de acuerdo a su competencia, de acuerdo a la evaluación neurológica, está acorde o no. El psicólogo clínico, la psicóloga clínica, tiene que evaluar al niño desde el punto de vista de los procesos cognitivos superiores, cognición, con lo que es el cociente intelectual, hay que establecerlo de inmediato. Atención, concentración, funciones ejecutivas, capacidad oculomanual, lateralidad, motricidad, sensorio, todo eso hay que evaluarlo. Porque dependiendo del resultado, allí entras tú, Cristina, a decir, bueno, de acuerdo a este resultado ya tenemos un diagnóstico. Y a partir del diagnóstico, pues nosotros tenemos que colocar al niño en el nivel que corresponde. Y también tomar la decisión. ¿Este niño corresponde a la educación regular? ¿O es un niño que necesita un personal calificado en educación especial? Esto se sabe es evaluando competencia. Ujú. ¿Te he orientado algo, Cristina? Porque por el caso, Claro que sí, bastante. Estoy tomando notas. por supuesto, hay otros profesionales que hay que hablar con, que tienen que evaluarlo, ¿no? Ya por lo Sí, menos claro. sabemos que tenemos la ventaja de su lenguaje, que tiene un Sí. lenguaje expresivo y comprensivo, pero Ujú. probablemente cuando lo evalúe psicología me va a dar la razón de que el niño tiene una competencia lingüística que no está acorde con el desarrollo de su edad. Ok. O sea, tiene bajo vocabulario, Ujú. y uno lo evalúa cuando tú le empiezas a colocar lecturas comprensivas de análisis, porque él supuestamente para su edad debería tener eso. Solo que aprendimos aquí, que nosotros no, nos guiamos de eso para poder saber si el niño está acorde o no con lo que estamos observando. Ok. Acorde o no. El niño no Muy está bien. por nada acorde. Tú lo sabes. Así es. Conclusiones, Cristina, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a empezar a gestionar alguna forma de que me puedan ayudar al niño, lograr un diagnóstico Pues y de sí, acuerdo al diagnóstico, pues buscar la forma de seguir trabajando de manera específica con él, de manera pues directa, de manera personal. necesita unas adecuaciones curriculares Claro y que esas sí. adecuaciones van a depender de la evaluación que le hagan, porque Sí. ya yo veo de que esto de seguirlo apoyando como lo están apoyando, me parece que hay que desistir de esa actitud, porque no nos ha llevado a ningún buen puerto. El niño está totalmente fuera del contexto y está muy por debajo de la competencia educativa para donde él está. Así es. Y él no debe tener habilidades adaptativas. Porque una persona que tenga algún tipo de discapacidad, trabajamos habilidades adaptativas, Sí. porque la discapacidad intelectual puede tener algunos aprendizajes muy, muy básicos, pero no podemos exigirle. Pero lo que sí hacemos son desarrollar sus habilidades. Que el niño, por su edad, fíjate, por su edad, y dado Ujú. esta limitación, el aprendizaje de él es un aprendizaje del tipo de la cotidianidad. Que él sepa, Exacto. que él sepa dar un cambio cuando se monta en un transporte público, que Ujú. él sepa cómo pagar y cómo recibir cambio en una tienda de comida, que él se sepa orientar con las direcciones. ¿Por qué? Porque por su edad, él tiene que tener habilidades adaptativas para que él pueda desarrollar algo de autonomía. Porque en eso también hay que pensar, y no has pensado, no lo has colocado allí porque nos hemos enfocado siempre en lo cognitivo. Pero en el momento de que el niño quede solo, ¿qué va a hacer de él? Esa es la pregunta. Por eso lo que es educación especial, uno de los elementos más importantes del trabajo es la autonomía del niño. Que el niño pueda hacer por sí mismo, que pueda tomar decisiones. ¿Tendrá él la capacidad de tomar decisiones?
No lo sabemos. No lo Hasta que no sabemos. se evalúe su capacidad, porque eso es función ejecutiva. Aquí ven, corteza Ujú. frontal, función ejecutiva. Planifico, organizo, ejecuto, tomo decisiones, cambio mi rumbo cuando esto no funciona, controlo mis emociones, me autorregulo, ¿sabes? Porque él tiene una buena relación contigo, pero no sabemos cómo es la Sí, relación con los demás. sí, Tampoco me sabes cómo escucha. es su comportamiento en el hogar. Entonces, a los padres tienes que entrevistarlos, porque hay que evaluar el contexto del hogar y saber cuáles son las limitaciones de ese hogar personalmente con los padres responsables. Porque solamente decir, tienen escasos recursos. Yo conozco muchas familias de escasos recursos y allí los tienes con informes neuropsicológicos costosísimos. Sí. ¿Cómo hacen? No sabemos. Milagros. Exacto. Son padres que están muy comprometidos y muy preocupados con sus hijos. Se ponen a vender rifas, venden pasteles, hacen lo que sea, venden hasta Tupperware, Claro, a piden subsistir. prestado, ahí está. Entonces, por eso uno entrevista, uno tiene que saber cuáles son las expectativas que tiene una familia con respecto a su hijo, que yo sospecho que deben ser bajísimas, porque han normalizado la no educación. Sí, Lo han así mismo es. normalizado porque lo han Claro, visto. O sea, claro. es normal que ellos no aprendan. ¿Te das Ujú, cuenta? claro. Porque hay una condición en esa familia que se está transmitiendo genéticamente. Sí, claro. Ya son 4. Ajá, eso es demasiado. Eso es Exacto. una gran población para genética en una Así, familia, porque no así, son uno ni dos, son cuatro. son Y 4. esos cuatro pueden ser en la primera línea consanguínea o en Ujú, segunda línea consanguínea. así es. Muy bien. ¿Qué te pareció, Cristi, el ejercicio? Ay, muy bien. Excelente, muy instructivo, muy Archive, por favor, focalizado. las grabaciones de la clase que Perdón. te falta, la grabación de la clase que te falta, por Ajá. favor, para que puedas observar cómo yo enseñé la caracterización del estudiante. Inclusive dentro del material tenemos una ficha de Ujú. detección de dificultad. Entonces, con la grabación, tú vas escuchando para que puedas hacer tu esquema de hacer los abordajes, las entrevistas, para lo que necesites. Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias Un por su abrazo, Cristi. apoyo. Muchas gracias por preocuparte por este niño. Dios te bendiga grandemente y te permita salir adelante con este caso, que el niño reciba los apoyos que requiere. Amén. Amén, que así sea. Así eso es lo que quiero, Él lo sabe. Papá Dios sabe que sí. Que así Muchas sea, gracias. que así sea. Gracias, Cristi. Bueno, muy bien, interesante el caso de Cristina. Seguimos vamos a ver quién está con nosotros. Tenemos el caso de Alexandra y el de María del Pilar. ¿Están aquí presentes? Alexandra C. Alexandra está aquí, no está, y María del Pilar tampoco. Bueno, entonces, si no están las personas que se anotaron en la lista, ¿hay alguna otra persona que desea presentar caso? Bueno, si no hay más, vamos a irnos con nuestro módulo correspondiente. Ya vamos a compartir la pantalla.
Ya, aquí está. Módulo número 4. Ok. Fíjense que en el módulo número 1, para que no se pierdan y se orienten, estábamos hablando acerca de la introducción a la neuropsicología educativa, en la cual nos quedó claro algunos elementos importantes, y es que la neuropsicología educativa estudia los procesos cognitivos en el contexto del aprendizaje en el ámbito áulico, para determinar las deficiencias, puntos fuertes, puntos débiles, poder hacer detecciones, evaluaciones especializadas a través de pruebas o baterías para poder hacer diagnósticos. Y a partir del diagnóstico, diseñar intervenciones de acuerdo a las necesidades que el estudiante tenga para poder tener un aprendizaje significativo. En el módulo 2 y en el módulo 3 hablamos de cómo determinar o detectar, cómo saber que tu estudiante tiene un problema y ese problema no es simplemente conductual o social o familiar. Cómo saber que hay un problema de origen neurobiológico que amerita una evaluación especializada. Y luego, ya en el módulo 4, además de haber pasado por los trastornos específicos del aprendizaje, como es la dislexia, la disgrafía y la discalculia, como uno de los trastornos específicos del aprendizaje más frecuentes que hay, vamos con el módulo 4, porque el módulo 4 sería cómo intervenir aquellos trastornos neuropsicológicos escolares, además de los mencionados. Aquí nosotros vamos a hablar acerca de la discapacidad intelectual, retraso global del desarrollo y la discapacidad intelectual no especificada. En estos materiales tenemos nuestra guía del participante y donde especificamos estas dos distinciones. Vamos a esperar que abra. Ok, vamos a hablar de la discapacidad intelectual, el retraso global del desarrollo y la discapacidad intelectual no especificada. Esto es una clasificación que está en la APA, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Esto sustituye el término retraso mental. Y se hace, y eso desde los años, desde el 2012, se hizo el cambio para poder colocar el enfoque de la inclusión de las personas con discapacidad cognitiva con un enfoque diferente, donde nosotros no pensemos que un número que se obtiene de un cociente intelectual me va a indicar la capacidad o el potencial de esa persona. Mucho hemos avanzado en el área de discapacidad. Y vamos a hablar de ello. Entonces, con el área de discapacidad intelectual, vamos a ver una clasificación que va a depender de varias características. Tenemos la discapacidad intelectual, en la cual es un trastorno en el neurodesarrollo infantil que implica limitaciones. Estas limitaciones son significativas e implica el funcionamiento intelectual y de la conducta adaptativa. Que por cierto, dos términos que son fundamentalmente importantes entender, porque allí el APA, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, en su edición número 5, nos coloca la lupa para diagnosticar a las personas.
Una característica de esta discapacidad intelectual es una subclasificación en la cual se incluye el retraso global del desarrollo, que es un subtipo de los tipos de discapacidades intelectuales que tiene que ver con niños menores de 4 años de edad. Es una etiqueta diagnóstica provisional, que la vamos a aplicar. Y finalmente tenemos la discapacidad intelectual no especificada, que también es una etiqueta diagnóstica que se coloca a niños mayores de 5 años y de manera provisional. Vamos a explicar varias cosas, ¿no? Fíjense que en la discapacidad intelectual, vamos a colocar aquí, tenemos dos libros, ¿no? Realmente hay que utilizar dos. Uno que es el de la APA y el que si podemos tener acceso a a la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, esta es una guía que particularmente es de gran utilidad para la conceptualización de las habilidades adaptativas, que tanto la APA como la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales nos clasifica como sociales, conceptuales y prácticas. Ya vamos a explicar qué es eso. Ambas. Uno me indica clasificación y diagnóstico, que es el de la APA, más siguen los planteamientos que defiende la Asociación Americana de Discapacidades, ¿no? Digamos que no hay contradicciones entre ellos. A diferencia de clasificaciones anteriores, ya ambos lineamientos, por cierto, norteamericanos, nos están diciendo que el diagnóstico no se basa en el cociente intelectual, sino que se considera el fundamental evaluar el funcionamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Y evaluando con el apoyo de pruebas estandarizadas. Quiere decir que yo no puedo decir que una persona tiene discapacidad intelectual solo porque la estoy observando, sino porque yo tengo la forma cuantitativa de establecer. De acuerdo a la APA, hay una clasificación para criterios clínicos, ¿sí? Hay una serie de manifestaciones que se tienen. Uno, el primer criterio para poder empezar la evaluación diagnóstica es observar deficiencias en las funciones intelectuales y las cuales se deben comprobar mediante una evaluación clínica y mediante pruebas de cociente intelectual, incluyendo aquellas pruebas de funcionamiento que tengan que evaluar el razonamiento, resolución de problemas, función ejecutiva, porque una de las características que vemos en ellos es que tienen un deficiente razonamiento, no tienen buena resolución de problemas, tienen dificultades para planificar, de pensamiento abstracto y de juicio. Entonces, evalúo clínicamente, pero debo comprobar con pruebas. El segundo criterio clínico, que se observan las deficiencias en el comportamiento adaptativo. ¿Qué quiere decir? Estas deficiencias van a limitar el funcionamiento diario en al menos uno de los dominios conceptuales, bien sea social o práctico, como la comunicación, la participación social o la vida independiente sin apoyo. Y el tercer criterio es que todos estos déficits tienen que haber comenzado antes de los 18 años de edad. ¿Cuál es el cambio clave que tiene el DSM-5? Porque el DSM-4 habla de retraso mental. El DSM-4 y el DSM-5 hace énfasis en otros elementos. Por lo tanto, hay cambios claves. Uno, el primer cambio clave que observamos para evaluar discapacidad intelectual es el énfasis en el comportamiento adaptativo. Quiere decir que se da mayor importancia en la evaluación del comportamiento adaptativo en comparación con el DSM-4. Y esto se debe a que las habilidades adaptativas van a reflejar mucho mejor
la capacidad de una persona para desenvolverse en su entorno y en la vida cotidiana. Y no como se dictaminaba antes, en la cual te decían que de acuerdo a tu cociente intelectual, te decían tu capacidad. No es así. Ahora no es así. Hay un cociente intelectual, sí, pero de eso no va a depender mi clasificación de qué tipo de discapacidad tiene, que vamos a ver eso. Lo otro, que tiene que ver con cambios claves en el DSM-5 y que deja atrás el DSM-4, la evaluación integral. Solicita y requiere que se utilice un enfoque bio y psicosocial para considerar limitaciones y para considerar fortalezas, pero con la inclusión de que se tiene que evaluar la necesidad de apoyo de la persona y el entorno en el cual esta persona se desenvuelve. Y fíjese todo lo que toma en cuenta para evaluar una persona con discapacidad intelectual. Y lo otro es que para el cambio clave en el DSM-5 es que te dice que no existe un punto de corte específico para el cociente intelectual. Esto quiere decir que si bien las pruebas de cociente intelectual son importantes, el diagnóstico debe aplicarse incluso a personas con un CI superior a 70. Si sus habilidades adaptativas son deficientes, lo que permite entonces un diagnóstico mucho más preciso y personalizado. ¿Ves? Por ejemplo, el caso que nosotros vimos hoy, le falta evaluar esas habilidades adaptativas. Porque el niño va a la escuela, el niño tiene una relación con la maestra que nos presentó el caso, ¿verdad? Que es Cristina. Entonces, claro, faltaría observar cómo él se desenvuelve a nivel de su autonomía personal. ¿Cómo es? Él tiene responsabilidades. Él, por ejemplo, si no tiene apoyos continuos, si no hay quien le diga lo que tiene que hacer, no es capaz de hacerlo por sí solo, es capaz de participar de la vida social de la escuela, tiene ese grado de motivación para participar. Y si está en otro entorno, sería también independiente, tendría algo de autonomía. Son muchas preguntas que uno hace y por eso se evalúa este tipo de características, ¿no? La clasificación para, para lo que es la discapacidad intelectual leve, moderada o grave, ¿no? Que son los grados, que eso no es que cambió, pero sí cambió mucho porque recuerde que estamos utilizando habilidades adaptativas. Entonces, la discapacidad intelectual leve, moderada, grave o profunda va a depender de esto. Entonces, veamos los grados. El grado leve, que usted ve aquí, es porque esta persona, de acuerdo a la APA, y ya les voy a mostrar cómo lo hacen. Fíjense que aquí les voy a mostrar el cuadro. Esto es un cuadro que es el mismo cuadro que tiene la APA para poder clasificar el trastorno. Fíjense que aquí tenemos el leve. El trastorno leve, que es el nivel de gravedad, se va a clasificar de acuerdo a la capacidad en cada área, conceptual, social y práctica. ¿Qué es un área conceptual? El área conceptual está relacionada con los aprendizajes instrumentales, con las habilidades académicas, gestión del dinero, responsabilidades. Entonces, una discapacidad intelectual de la leve en el área conceptual, vemos que son niños que en edad escolar presentan dificultades para habilidades académicas como lectura, escritura y matemáticas. Tienen mala gestión del tiempo.
Y del dinero. No tienen noción de cantidad de dinero, tienen dificultades para gestionar lo que hacen durante el día y necesitará apoyo en una o más áreas, no todas, para poder cumplir algunas expectativas relacionadas con la edad. Con respecto al área social, esto quiere decir, o esto estudia las interacciones sociales. Entonces, una persona con una discapacidad intelectual leve tendrá dificultad para tener como una relación bidireccional a nivel social. ¿Por qué? Porque su sociabilización, su tipo de comunicación, su lenguaje va a estar inmaduro con respecto al grupo de su edad. Por eso le preguntaba a la maestra Cristina cómo evaluaba él el lenguaje, porque puede tener lenguaje, pero en cuanto a la conversación y un lenguaje concreto, lo vemos muy inmaduro. Y en el área práctica, ¿qué significa el área práctica? Aquí se evalúa el funcionamiento de la persona con respecto a su propia autonomía, su cuidado personal, para hacer actividades de la vida diaria, actividades en el hogar, responsabilidades en sus entornos. Entonces vemos que una persona leve, de alguna manera podrá generar algo de autonomía en cuanto al cuidado personal. Las personas necesitarán un poquito más de apoyo para tareas un poco más complejas en comparación con otros. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la APA y la Guía Norteamericana de Discapacidades Intelectuales? Que con respecto al nivel de apoyo, él requerirá apoyo intermitente, donde la persona puede adquirir habilidades académicas equivalentes a la educación primaria, equivalentes. Entonces, el nivel de apoyo será intermitente. Luego, vamos a ver el otro, que es el moderado. De acuerdo a la APA, el moderado, con respecto a nivel de apoyo, necesitará un apoyo limitado. Por lo tanto, esta persona necesitará estar adscrito a programas y áreas de trabajo muy específicas. ¿Por qué? Porque como es moderado, en el área conceptual, las áreas académicas están bien comprometidas. Entonces, lenguaje, habilidades preacadémicas se van a desarrollar, pero muy lentamente. Y el progreso de lectura, escritura y matemática no se ve. Es un progreso muy lento y muy limitado. La comprensión del tiempo no la tienen clara y tampoco del dinero. ¿Sí? Entonces, hay que darles mucho apoyo. Pasarán un poco más de años para que ellos puedan gestionar muy bien su área conceptual. Con respecto al área social, una persona con un déficit intelectual moderado será aquella persona que sí se va a ver una inmadurez, una capacidad un poco más limitada en las interacciones sociales, porque ciertamente, aunque tenga capacidad de tener amistades, de establecer con otras personas, será demasiado inmaduro, demasiado inocente. Inclusive podrán establecer hasta relaciones románticas, pero no se puede comparar con una persona adulta con competencia. Entonces, esta comunicación que ellos tienen está limitada, es muy básica, ¿sí? Pero comunicarse con otros será para lo básico, no para lo complejo. Con respecto a una habilidad práctica, estas personas necesitarán de mucho apoyo para que ellos aprendan a vestirse, a la higiene personal, requiere de un periodo de aprendizaje mucho más extenso que el del leve. Puede participar en tareas domésticas, puede conseguir cierta autonomía en la casa, pero no puede estar solo. Necesita supervisión porque dependerá de una persona que lo supervise. El leve puede ser empleable. El moderado puede ser empleable, pero necesita demasiada supervisión.
y en áreas donde no requiera ni toma de decisiones ni autonomía. Ahora, tenemos el otro, que es el grave. El grave requiere un apoyo continuo, constante en la vida diaria, porque ellos sí van a tener muchas dificultades a nivel de habilidades conceptuales. Y son personas que no van a tener muy buena comprensión del lenguaje escrito, de los números, no comprenden lo que es la cantidad, no saben cómo manejar el tiempo ni el dinero. Entonces, el poder apoyarlos requiere un intenso apoyo constante para poder resolver pequeños problemas de su vida. En cuanto al área social, pues ciertamente, como ellos tienen un lenguaje bastante limitado, pues su lenguaje son de palabras muy simples, se comunica con las demás, pero solamente para ciertos acontecimientos cotidianos porque no son capaces de mantener una conversación bastante fluida. ¿Qué pasa con el área práctica? Todas y cada una de las actividades que requieren de autonomía de ellos necesitan de supervisión todo el tiempo. No pueden hacer nada solos porque no lo harían, no son capaces. Y luego tenemos el otro, que es el profundo, que es el más grave y en donde se requiere un nivel de apoyo generalizado y constante. Y donde, por ejemplo, en el área conceptual, la verdad es que ellos no desarrollan ningún tipo de habilidad conceptual. Nada de verdad. Básico. A nivel social, pues también la interacción social es bastante limitada, porque su comunicación también es muy limitada. Ya para en estos tres últimos niveles, vemos mucha intolerancia a la frustración, vemos problemas emocionales, puede haber agresividad en ellos. Tienen deficiencias sensoriales, físicas, pueden ser personas que pueden estar con enfermedades graves que ameritan estar en cama, por ejemplo. Y por supuesto, en la vida práctica, ellos necesitan un cuidado tan constante que no es cualquier cuidador, tiene que ser personal de enfermería quien los cuide, porque ellos son personas que necesitan, o sea, no pueden aprender habilidades básicas por su deficiencia, tanto intelectual como deficiencia física. ¿Vale? Entonces, ¿cómo voy a determinar uno y cada uno de estos niveles? Porque el nivel lo voy a obtener por este cuadrito. Evalúo el funcionamiento adaptativo, que tiene tres áreas, recordamos, conceptual, social y práctica. Y fíjense lo que dice la APA, que él puede tener un cociente alto, quizá dentro de la discapacidad, que quizá para el cociente esté en leve, para la APA, pero para la APA del DSM-4. Pero muy probablemente, si nosotros evaluamos las habilidades adaptativas, ese cociente cae cuando observamos que el razonamiento, la planificación, el aprendizaje, que sería área conceptual, área social y práctica, no está acorde. Por lo tanto, se deben evaluar áreas como lectura, escritura, manejo del dinero, el cumplimiento de normas, la interacción social. Por eso yo le preguntaba a la maestra Cristina cómo él se maneja con órdenes, con instrucciones su estudiante. Si él es sociable con dos niños y con los demás, ¿qué pasa? ¿No? La práctica de actividades de la cotidianidad. Él es capaz de comer solo, de vestirse solo. ¿Qué es capaz? Entonces, la clasificación de la discapacidad se va a basar en la cantidad y el tipo de apoyo que va a necesitar la persona para poder participar en la vida cotidiana. Y eso sí, tomando el contexto cultural y lingüístico de la persona. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que un niño que venga de un pueblo o una comunidad indígena y que nunca ha estado escolarizado y lo vamos a escolarizar y el niño no tiene las competencias, no le podemos decir que tiene discapacidad intelectual. Eso se llama deprivación cultural, porque el niño jamás ha estado en un sistema educativo. Entonces, si no está en un nivel educativo, no podemos decir que tenga discapacidad. Pero yo mido su área adaptativa. Entonces, un niño, por ejemplo, que nació en el campo y sabe trabajar la tierra, se levanta con los gallos, porque conoce el ciclo cuando el canto del gallo,
que se va con su papá al mercado y hace la venta de los productos que obtienen de su tierra, que él es capaz de seguir instrucciones para hacer la jornada del rancho, por ejemplo, donde ellos están trabajando la tierra y los animales. Eso es áreas adaptativas. Cómo socializa, tiene su grupo de amigos, si juega, cómo está su capacidad motriz. Pero claro, evidentemente en el área conceptual no estará al mismo nivel de un niño que desde preescolar está escolarizado, cuando él no. Entonces, estos son elementos de importancia que hay que tomar en cuenta para poder evaluarlos. ¿Okay? Ahora, eh, causas de la discapacidad. ¿Por qué hay discapacidad intelectual en las personas? Pues la etiología es enorme. Muchas de ellas son desconocidas, pero sí hay de las conocidas, aunque en poca cuantía, pues son importantes. ¿Por qué? Porque la discapacidad intelectual juega entre el área genética y el área medioambiental. Podemos tener discapacidad intelectual por anomalías cromosómicas, conocidas para ustedes. El síndrome de Down es la primera causa de discapacidad intelectual por anomalía cromosómica. Pero también tenemos otras discapacidades intelectuales de origen genético. Entonces, no tienen la cara de un síndrome de Down, pero tienen cara de trastornos genéticos que cursan con discapacidad intelectual. Pero también la prematuridad, hay otros factores, como por ejemplo la prematuridad, ¿sí? Y factores que tienen que ver con factores de riesgo que inciden en el neurodesarrollo durante el embarazo y que pueden causar entonces una vulneración del sistema nervioso central del niño. Y por supuesto, un poco más del 60%, nosotros no conocemos por qué la persona tiene discapacidad. Sin embargo, en los últimos años y con el avance de la genética, sabemos que lo que antes era desconocido para nosotros es ahorita la presencia de nuevos genes que conocemos que hay una mutación y que ya se le está dando un nombre, ¿no? Pero ciertamente hay muchas circunstancias en las cuales no conocemos. Por eso, de las que son más frecuentes, vemos que hay discapacidad intelectual, dependiendo cuando nosotros le conocemos la causa. Ya sabemos que el síndrome de Down es una de las causas más conocidas de origen cromosómico, así como el X frágil. Si usted conoce el síndrome de Down, pues el síndrome de Down cursa con discapacidad intelectual, pero tiene un origen conocido, en donde en ese origen conocido va a depender de la anomalía cromosómica presente en Down. Por ejemplo, esta anomalía cromosómica de la trisomía 21 me habla de la trisomía libre, que es una de las causalidades del síndrome de Down, en la cual vemos un cromosoma adicional en el cromosoma 21. ¿Ves? Donde yo le estoy colocando allí un cromosoma que en vez de ser el par, está teniendo un grupo de 3. Pero también tenemos otras anomalías cromosómicas que pueden causar el síndrome de Down, como por ejemplo la traslocación, que es cuando un cromosoma se pega a otro y se trasloca y hace entonces la traslocación 2021 o 1421. Y también tenemos el mosaicismo, que es cuando son líneas celulares anormales, en donde tiene la línea con el síndrome de Down y una línea anormal. Eso es un mosaico. Entonces, por eso se hace el cariotipo para síndrome de Down, porque el diagnóstico es clínico. Sin embargo, ahora, como hace en los últimos años, tenemos la información de la trisomía y de otras causas como la traslocación y el mosaicismo, hemos visto algo y se ha observado y ya todos los clínicos estamos en conciencia y con conocimiento del caso. Y es que cuando no es una trisomía libre, sino que la vemos por traslocación o por mosaicismo, los rasgos fenotípicos del Down no se ven. No se ven. No se ve ese rasgo de la macroglosia, el epicanto, no se ve, no se ve a simple vista. Se va observando a medida que el niño va creciendo.
Pero lo que sí nos llama la atención es ese retraso del desarrollo, que es la causa de consulta. Que el niño tiene retraso en el habla, tiene retraso psicomotor. ¿Ve? Entonces vemos esa inmadurez. Los clínicos, los genetistas, somos los que apuntamos a hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque sabemos de esta información genética. Porque cuando no es por trisomía, vemos como un solapamiento del fenotipo. Y a mí me ha tocado casos así, donde me han enviado casos y me dicen que se evalúe por genética para establecer qué tiene el niño, porque todo niño con retraso psicomotor tiene que ser evaluado por genética. Y ya las madres se llevan la sorpresa cuando les decimos, tu hijo tiene síndrome de Down. ¿Pero por qué? Si no tiene la cara. Y yo, claro, mira, a lo mejor no le ves la cara, pero si nosotros empezamos a ver lo que llamamos ciertos fenotipos muy característicos y los dermatoglifos, pues mostramos la evidencia. Puede haber un epicanto bilateral, pero no tan acentuado como en la trisomía libre. Vemos que la lengua puede estar un poquitito protruida, no tanto como en otros casos. Hay un repliegue a nivel de la nuca, si se ve. También vemos la baja implantación de las orejas. Se puede ver la silla de montar en la nariz y el dermatoglifo. El quinto dedo lo vemos como un poquito angulado, que se llama clinodactilia. Y las manitos. Cuando le vemos las manitos, vemos entonces que tiene un solo pliegue a nivel palmar. Vemos además que en los piecitos también son diferentes. Entonces, cuando empezamos a hacer las características, uno diagnostica eso. Pero la primera causa de consulta es retraso psicomotor y de lenguaje. Ya cuando se establece el diagnóstico, ya se indica a la madre que es un síndrome de Down con una anomalía cromosómica diferente a la trisomía, y ellos son candidatos, todo padre y mamá es candidato a un cariotipo también. No se puede dejar a los padres sin evaluación genética, porque nosotros tenemos que buscarle la causa. Del último caso que yo evalué, recuerdo que la mamá me dijo, en mi cariotipo no sale nada, en el cariotipo del otro, del que es papá, tampoco hay nada. Y dije, no, sí hay. Solo que la resolución a la cual se le está haciendo el estudio no es la suficiente. Pero en el momento que se mande a hacer en otro país la recolección de la muestra y el examen citogenético con una tecnología de avanzada, allí te va a aparecer algo. Y efectivamente, llevaron la muestra a otro país y allí aparecía una anomalía cromosómica diminuta en un cromosoma, en el cromosoma 21 de la madre. Una anomalía cromosómica, una hemisección del cromosoma. Pequeñita, ahí estaba. Entonces, a los padres son candidatos para establecer por qué les hacemos el cariotipo, porque esto es parte del asesoramiento genético. Nosotros los genetistas somos los únicos profesionales que tenemos la potestad de poder hacer asesoramiento genético. No el neuropediatra, no el ginecostetra, ni otro profesional que hablan de genética y empiecen a solicitar exámenes de genética, que también vemos eso. Que profesionales no genetistas te empiezan a solicitar estudios genéticos. Ya cuando se ven la sorpresa, entonces empiezan a llamar a genética, ¿no? De todo vemos. Luego tenemos el otro, que también se diagnostica a partir de un estudio genético, en el cual la discapacidad intelectual está ligada al X, que es el síndrome del X frágil, donde vemos que la mujer no porta esta mutación, porque es un X frágil. El hombre tiene un cromosoma Y y un cromosoma X. Al momento de que este niño tenga la mutación, la afectación es del el X que él tiene. Y nada más que tiene un solo cromosoma X. La mujer no tendrá este tipo de característica porque la mujer tiene dos X. Compensa la mutación. Entonces, por eso esta es una mutación que se da en el varón. En cambio, el síndrome de Down se da independientemente del sexo, porque el cromosoma que está afectado es un cromosoma autosoma y no sexual.
Características entre ambos. Los dos cursan con discapacidad intelectual. Los fenotipos son totalmente diferentes. En el ligado al X, en la discapacidad intelectual ligada al X, vemos una característica de que las orejitas son como de duendecillo. Tiene una cara fina, alargada, tiene un filtro muy largo, tiene una frente amplia, ¿no? Y llama la atención la conducta. Es una conducta extremadamente disruptiva. Tienen problemas de conducta. Es imposible lidiar con ellos desde el punto de vista de autorregulación y de los impulsos. Y son niños que pueden cursar con epilepsia, pero tanto el síndrome de Down como Equifrágil cursan con epilepsia. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer clínicamente esto, es por eso que a la familia les empezamos a solicitar estudios. Muchas familias dicen que pedimos demasiados estudios, que no tienen el dinero, que por qué, que eso no se va a hacer. Y digo, bueno, lo estamos haciendo porque nosotros consideramos que hay un protocolo clínico por una evidencia científica y por eso tenemos que hacerle todos los estudios. Porque una persona que tiene convulsiones o que tenga epilepsia tendrá problemas de aprendizaje a mediano plazo. Entonces, por eso, las comorbilidades o lo que llamamos los trastornos que coexisten, pues tenemos que estudiar. Por eso, además de la epilepsia, nosotros también evaluamos en estas personas con discapacidad intelectual, cualquiera que sea la causa, empezamos a ver si hay trastornos mentales. Porque la evidencia científica nos muestra que las personas con discapacidad intelectual y con otros trastornos del neurodesarrollo infantil cursarán con trastornos mentales, en comparación con la población en general. También pueden cursar con otros trastornos de neurodesarrollo, como TDAH, pueden tener autismo. Entonces, la discapacidad intelectual cursa con TDAH y cursa con autismo. Por eso, el protocolo clínico de los trastornos de neurodesarrollo infantil indica que obligatoriamente, quiera o no quiera, debemos hacer un cociente intelectual. Porque, por ejemplo, si yo tengo un TEA con discapacidad intelectual, entonces ciertamente la situación pinta diferente, porque sería una persona con autismo con compromiso de sus funciones cognitivas. Y es muy mal pronóstico si no se atiende muy tempranamente y no se le dan todos los apoyos y la clasificación de la discapacidad de inmediato por los apoyos. ¿Sí? El TDAH cursa con discapacidad intelectual también. Ellos necesitan y requieren de un diagnóstico de inmediato, porque no es igual tener problemas de atención, de concentración, de memoria de trabajo, de planificación y organización, que es una disfunción ejecutiva del TDAH, a tener la disfunción ejecutiva de la discapacidad intelectual, que es una discapacidad global. ¿Sí? Y recuerden que los trastornos específicos del aprendizaje son incompatibles con una discapacidad intelectual, porque el mismo criterio clínico te lo indica. Ninguna persona con dislexia, disgrafía y discalculia tienen discapacidad intelectual. Y en el momento que se le haga el CI y ese CI y la habilidad adaptativa y esto apunte a discapacidad intelectual, usted no puede decir que la persona tiene discapacidad intelectual con dislexia, porque eso es una aberrante comparación. ¿Sí? Por eso es tan importante insistir en que las evaluaciones son necesarias. No estamos hablando de que las pruebas son las que van a resolver todo. Tiene que haber una evaluación clínica, porque las pruebas neuropsicológicas no sustituyen el acto clínico. Porque muchas personas piensan que si no se le hace la prueba no hay diagnóstico. No, espere un momento, sí se hace un diagnóstico, pero yo necesito hacer complementariamente una evaluación con una prueba estandarizada, donde yo pueda entonces establecer de manera cuantitativa y cualitativa en dónde está el paciente. Porque estas pruebas estandarizadas tienen una baremación y donde yo puedo saber en comparación con la población de su edad cómo está esta persona con respecto a sus funciones cognitivas superiores. Por eso, en la neuropsicología educativa se hace énfasis en este tipo de abordaje completo, tanto para trastorno específico del aprendizaje como de la discapacidad intelectual.
Muy bien, preguntas, inquietudes que tengan. Muy bien, si no hay preguntas, si no hay dudas hasta los momentos, entonces ya por la hora debemos dejarles un receso de descanso de 10 minutos y a la vuelta vamos a hablar acerca de las siguientes clasificaciones de la discapacidad intelectual, que sería el retraso global del desarrollo y la discapacidad intelectual no especificada para el próximo segmento. Ya regresamos. Muy bien, regresamos de nuestra pausa activa para ir al último segmento de nuestra clase. Ya vamos a compartir. Sería la parte de retraso global del desarrollo, ¿no? Y los dos últimos elementos es la discapacidad intelectual no especificada, ¿no? Aquí dice Alejandro, ¿por qué el término fue que se cambió el término? Disculpe, no entiendo, Alejandro, ¿de qué me estás hablando? Porque me dices, cambió el término trastorno, no alcancé a escuchar, no entiendo tu mensaje para poderte, no sé, orientar de alguna manera. Porque no, así como estás pensando, estás escribiendo, pero yo no te estoy entendiendo. Entonces trata de redactarme algo que yo pueda comprender tu inquietud, por favor. Y aquí tenemos a Jorge Laine, dice excelente explicación, que nos llevan a un contexto muchísimo más amplio o claro o de casos establecidos. Siempre valorando que no contamos con la facultad de diagnosticar, pero sí de ver las señales de alerta. Gracias, Jorge Laine. Bueno, vamos entonces con el retraso global del desarrollo, ¿no? Que yo pienso que es un término que creo que lo han escuchado o he leído en varios informes, ¿no? A ver, Alejandro. Alejandro, disculpa. El DSM-4 se habla de trastorno. ¿De qué trastorno me estás hablando tú? ¿De qué trastorno me estás hablando tú? Que tú dices que en el DSM-4 dicen trastorno y que no se llama así, porque no me queda claro de verdad. O sea, háblame de manera directa, redacta y luego lo escribes. Porque yo no he hablado de trastorno, yo he hablado de trastornos del neurodesarrollo infantil. Entonces dime más o menos, por favor, con señales, porque estás escribiendo como estás pensando y tienes que hacer una interlocución conmigo para yo saber qué es la duda, porque así no me estás orientando, mi cielo. Bueno, vamos con lo que sería el retraso global del desarrollo. Este término pienso que lo han escuchado o lo han leído en varios ámbitos, en los informes que le dan a los niños. Por ejemplo, este término fue colocado como un término que sustituía al retraso madurativo. Tenemos que es un término utilizado para niños menores de 5 años de edad y en donde vemos un retraso significativo en dos o más áreas del desarrollo, como por ejemplo habilidades motoras, de lenguaje, cognitivas, sociales o de la vida diaria. Pero pueden haber dos o más áreas.
se define como un retraso en el logro de los hitos del desarrollo esperados para su edad, donde se puede usar como un diagnóstico provisional y puede evolucionar a otros diagnósticos, como en este caso la discapacidad intelectual. Eh, por ejemplo, ¿por qué se coloca este diagnóstico provisional? Porque se realiza a través de una evaluación que va a incluir la evaluación clínica, el examen físico y algunas pruebas, a veces pruebas de inteligencia, audición. Pero, ¿qué sucede? Que yo estoy colocando el término retraso global del desarrollo, porque en este caso no es posible establecer en el niño por su edad eh, el cociente intelectual o porque de las áreas estudiadas en él no me está apuntando a que tenga criterios clínicos para ubicarlo en un trastorno en particular, ¿verdad? Entonces, vemos que hay condiciones en las cuales yo tengo que evaluar. Por ejemplo, de acuerdo a las áreas afectadas, que pueden ser dos o más, ninguna de esas todavía me da o me apunta para un diagnóstico. Por ejemplo, el niño puede tener problemas a nivel motriz, a nivel fino, puede que tenga problemas para el agarre, puede tener problemas para gatear o para caminar. A nivel de lenguaje, puede que tenga el desarrollo del habla, la comprensión del lenguaje o que le falte uno de los dos o los dos. A nivel cognitivo, entonces uno evalúa la habilidad social, la habilidad de pensamiento, la habilidad de aprendizaje, vemos la parte personal y social y actividades de la vida diaria, pero no observamos en ello características de un diagnóstico en particular. Vemos entonces que ¿a qué se debe a que los niños tengan un retraso global del desarrollo? Pues pueden haber complicaciones en el nacimiento, factores genéticos o factores también adquiridos. La prematuridad y el bajo peso, problemas ambientales, como por ejemplo drogas durante el embarazo, alcohol durante el embarazo, malnutrición, exposición al plomo, pero también hay otras condiciones de la madre, ¿no? Entonces, el tratamiento es un tratamiento que va a depender de la causa y de la gravedad. Donde yo puedo ubicar a terapista ocupacional, terapista del habla y del lenguaje, terapia conductual, pero será provisional. Esto quiere decir que ya que se le indica a la madre que pueda ser intervenido por las diferentes áreas según la que esté afectada, pero que al año tenemos que reevaluar, porque nosotros no podemos dejar al niño con esa etiqueta diagnóstica por mucho tiempo. No se debería, porque no tiene un diagnóstico como tal. ¿Sale? Entonces, en el retraso global del desarrollo, los síntomas pueden variar desde dificultad para realizar actividades apropiadas para su edad, mostrar un interés en no imitar tareas, o sea, no lo hace, no imita, no juega, no controla sus esfínteres y ya ha pasado los 3 años. Pero digamos que la evaluación no es concluyente. Y luego tenemos lo que sería el comportamiento, ¿verdad? Porque los niños pueden tener dificultad para correr, para saltar, para manipular objetos. Entonces, por eso pueden haber dos o más áreas afectadas, pero incluye la intervención temprana. Si son niños menores de 5 años, ellos van a un programa de estimulación temprana o un programa de intervención específico de acuerdo a este ámbito del desarrollo que esté afectado. Ahora, el otro término, que es el tercero, es la discapacidad intelectual no especificada. Este término también se utiliza para niños menores de 5 años de edad. En este caso, se coloca esta etiqueta provisional porque se observa que el niño que estamos evaluando
tiene, por ejemplo, problemas de conducta, problemas mentales, problemas psicomotrices, lingüísticos, ciertas discapacidades que impiden, por ejemplo, que hagamos un diagnóstico más acertado de discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque el propio paciente tiene limitantes, tiene situaciones clínicas que pueden hacer que nosotros no tengamos objetivamente un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, para la parte de discapacidad, por eso es tan importante las evaluaciones y las intervenciones, las cuales, pues, son tempranas, ¿verdad? Y que requieren de una evaluación exhaustiva. ¿Por qué? Porque recuerde que para discapacidad intelectual no solamente es evaluación de las habilidades adaptativas, sino también evaluación de niveles de apoyo que requiere este estudiante para poder adaptarse, para poder desarrollar habilidades adaptativas. ¿Ok? Muy bien. Para cerrar este segmento, voy a colocar un micro informativo breve acerca de lo que es la discapacidad y que se informa a partir de lo que es un video de plena inclusión para que se comprenda los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y los apoyos que ellos requieren. Vamos a escucharlo para la discusión final. Muy bien, con esta parte de lo que sería venciendo el estigma para las personas con discapacidad, con esto pues hemos presentado otra de las dificultades que enfrentamos en el ámbito de la neuropsicología educativa. No solamente los trastornos específicos del aprendizaje, sino también todo lo relacionado con la discapacidad intelectual y su proceso de inclusión en todos los contextos. Bien, para este último segmento vamos a iniciar con la ronda de preguntas, inquietudes, donde si van a participar tienen el chat habilitado, en donde yo pueda leer y comprender lo que se espera de lo que se les necesitan que se responda. Y también tienen habilitad, le pueden levantar la manito virtual para que se pueda ir activando los audios de las personas que requieren otros comentarios. Entonces, vamos a hacer un recuento, como dicen, de daños. En este recuento, para conocer qué se están llevando, esto es lo que llamamos el repaso de los conocimientos adquiridos para, en esta revisión, saber qué es lo que está claro y si hay alguna duda, de una vez disiparlo. Entonces, comencemos con el ejercicio de qué hemos aprendido hoy, qué nos llevamos desde el punto de vista teórico con respecto a la discapacidad intelectual. Ok, Alejandro, te vuelvo a leer, vamos a ver si podemos apoyarte. Cuando se habló en el DSM-5, se sustituía el término de retraso mental. Mi pregunta es, ¿por cuál término se sustituye? Ah, por discapacidad intelectual. Lo que pasa es que en el DSM-4 no se hablaba de trastorno, se hablaba de trastorno generalizado del desarrollo, que es un término que se sustituye por trastornos de neurodesarrollo infantil. Ese fue uno de los cambios de nomenclatura del capítulo de neurodesarrollo. Y en el DSM-4 no se hablaba de trastornos mentales, se hablaba de discapacidad intelectual. En el DSM-5 se sustituye por discapacidad intelectual. Y de los cambios que se hablan, se coloca mayor énfasis en analizar las habilidades adaptativas de la persona y no solamente el nivel de cociente intelectual para poder establecer su clasificación. Qué bueno, Alejandro.
Ok, ¿alguien más tiene algún... vamos a ver qué otro elemento nos llevamos de conocimiento hoy? Ya Alejandro ya aclaró. Bueno, entonces hoy no aprendimos nada, porque nadie tiene nada que decir. Qué bueno, qué alegría. Excelente. Entonces, lo que aprendimos hoy es, hablamos del capítulo de discapacidad intelectual, eh, palabras claves, elementos claves del aprendizaje, sustitución. Se cambia para lenguaje inclusivo, para eliminación del estigma de las personas con discapacidad intelectual, donde a nivel internacional los manuales diagnósticos incluyen el término discapacidad intelectual y se elimina, se erradica, se borra del vocabulario científico el retraso mental, término peyorativo para las personas con discapacidad intelectual. Por otro lado, vemos que de discapacidad intelectual, la clasificación que nos brinda la APA, que es la discapacidad intelectual, el retraso global del desarrollo y la discapacidad intelectual no especificada. Ángela, si usted es tan amable de levantar su manito virtual. Y si va a presentar un caso, pues me imagino que usted va a hablar acerca del tema que estamos hablando hoy, o sea, de lo que se está pidiendo en este momento, que nos haga un recuento de lo aprendido hoy. Entonces, Ángela, si es tan amable de usted levantar la manito y así pues le apoyamos y le levantamos el micrófono, ¿verdad? Ángela, Ángela, le estamos enviando una solicitud para que usted pueda hablar, porque usted dice quiero hablar. Le estoy solicitando, por favor, si es tan amable, de activar la solicitud para que usted pueda hablar, porque usted está pidiendo la palabra. Si no tenemos contacto con usted, para otro momento será. Bueno, para otro momento será. Seguimos entonces. Hablábamos de lo que sería la clasificación, ¿verdad? Discapacidad intelectual, retraso global del desarrollo, que es para niños menores de 4 años de edad, y la discapacidad intelectual no especificada para niños menores de 5 años de edad, ¿verdad? Esto es lo que vemos en la clasificación. ¿Qué otro elemento hemos nosotros estudiado? Silvia, adelante. Buenos días, maestra. Buenos días, Buenos bienvenidos. días y saludos a todos. Estamos. Gracias, gracias y saludos a todos los compañeros que están presentes. Mire, con respecto al tema del día de hoy, ha sido muy interesante. Bueno, hace 3 días no pude estar en el sistema porque acá en la cuadra donde vivo hubo una fuga de agua y tuvieron que cortar los cables acá eléctricos, así que nos quedamos sin luz por 3 días. ¿No? Y hoy día recién, bueno, ya nos pusieron la luz y ahora sí podemos estar y deleitarnos pues de la clase y el conocimiento que usted nos brinda, maravilloso, gracias, muy agradecida. En cuanto a lo aprendido del día de hoy, ya sabemos que la discapacidad intelectual es el, digamos, el nuevo adjetivo que se pone pues a los niños que antes se les decía que tenían pues retrasos, ¿no? Y algunos profesores también decían que los niños eran enfermitos, ¿no? Y sabemos que enfermitos no son, ¿no? Tienen una cierta discapacidad porque cuando son enfermos es porque cualquier momento se van a sanar, hay que darle una medicina y se sanan, ¿no? Entonces es una condición especial en el cual tenemos que tener bastante humanidad y realmente ser piadosos, ¿no? Porque la humanidad está llamada a ser piadoso, piadoso con uno y piadoso con todas las personas que nos rodean, ¿no? O sea, mostrar esa empatía, ese amor, ese cariño, sería fabuloso y como docentes, maravilloso, ¿no? Entonces, sí, sé que hay buenos docentes que se preparan
y hay docentes que de repente no tienen tiempo, no lo justifico, pero hay docentes que no se necesita justificar y no sé por qué están en el sistema, pero menos mal son muy pocos. Bueno, lo que quería acá aportar no es de un niño de, o sea, de 2 años, 3 años o 4 años, pero a mí me tocó trabajar una conducta adaptativa, pero ¿cómo fue? Trabajaba en el nivel inicial, pero en un programa que le llaman PRONOI, Programa de Ayuda Social. Ingresé a trabajar con 18 años, ¿no? Pero también estaba estudiando en la universidad y apoyaba a los niños. Todavía no tenía experiencia, solo era estudiante y me mandaron allá a trabajar, me capacitaban enseñando materiales didácticos, algunas técnicas para enseñar a niños. Y a esa edad también estudiaba en la mañana corte confección y en la tarde trabajaba con niños. Pero ¿qué me tocó el caso digamos, en lo que es modistería básica? Había una mujer aproximadamente de 30 años, éramos compañeras de aula, estudiando corte confección, y ella miraba la pizarra, miraba que no copiaba en su cuaderno y no sabía, y me decía, ¿me ayudas a copiar? Y yo dije, bueno, le ayudo a copiar. Pues no, una señora de 32, yo recién, bueno, que salí de colegio, tenía 18 años, y era de casa, un poquito infantil. Entonces le empecé a copiar la tarea porque no vaya a ser que la profesora se vaya a molestar y todo. Y así fue pasando una semana, 2 semanas, y bueno, la profesora dice, me tiene que traer el molde, tiza, centímetros para tomar las medidas, ¿no? Y las reglas. Y la señora me dijo, cópiame, ayúdame a copiar. Y ya yo lo copié. Y me dice, ¿y qué tengo que traer? Centímetros, reglas. Y ella se lo grababa, y al día siguiente, o sea, al día siguiente, porque era de lunes a viernes la clase, ella traía todo. Y empezamos a hacer los moldes, a hacer los trazos. Cuando ella me dice, estamos midiéndonos nosotros contorno de cadera, contorno de cintura, largo de falda, altura de cadera y todo, y medíamos, y ella marcaba el centímetro con un plumón, que hasta ahí medía. Hasta ahí no me había dado cuenta nada. La señora de 32 años no sabía leer ni escribir, y estaba matriculada en corte de confección. Me interesó su caso. Empecé a centímetro, cuando decía que era un medio, a doblar en dos para decirle que un medio era un medio, era el total de toda la medida. Y empecé a trabajar con ella, con pictogramas. No sabía qué eran los pictogramas en aquel entonces, pero empecé a trabajar con pictogramas, a hacer unos muñequitos para ponerle ahí contorno de cadera, contorno de cintura, largo de falda, pero con flechitas, flechitas, y enseñé que ella copiara del centímetro el número que tocaba. Ella no sabía leer lo que estaba escribiendo, pero ella decía, este es el número, y señalaba en el centímetro y doblaba, sacaba las medias, sacaba la cuarta, cuando nos tocaba hacer vestidos de 8 piezas, 6 piezas, vestido de princesa, ella lo hacía, lo doblaba en una cuarta, en una media, empezó a trabajar, digamos, en medidas arbitrarias, lo que justamente estaba capacitándome para trabajar con el nivel inicial. Niños de 3, 4 y 5 años, trabajamos lo que es medidas arbitrarias, un paso, 2 pasos, una sema, 2 semas, en el cual hacemos puño y levantamos 2 dedos, ¿no? El meñique y el pulgar. Entonces medimos por semas, medidas arbitrarias, porque los niños no sabían leer y escribir, porque son niños de 3 años. Y la señora de 32 años tampoco sabía leer ni escribir, y estaba trabajando con ella también medidas arbitrarias. Y trabajamos lo que es el molde, doblando de una y otra manera, y le copiaba los textos, le dibujaba el papel para que ella pudiera doblar. Entonces dibujaba con muñequitos cómo se doblaba el papel, y ella se guiaba de los dibujos, se guiaba de los dibujos, hacía buenos vestidos. Cajamarquina, no sé cuál sería su diagnóstico cuando tenía 3, 4, 5 años, 6 años, no sé por qué ella no estudió, no lo sé, pero tenía una buena capacidad receptiva. Ella podía grabarse lo que uno le decía, ella lo tenía en la mente como si lo estuviera leyendo,
Segundo, su conducta adaptativa en relación a la parte social, conversaba con todos, no tenía limitación. Y en la parte adaptativa e intelectual, en lo que digamos, el tema de capacitarla para que sea modista, lo hacía de una manera excelente. Terminó la capacitación sin saber leer ni escribir, pero utilizaba el centímetro, copiando los números y haciendo las buenas medidas, sacaba el patronaje, trabajaba los moldes, hablaba muy bien y cuando nosotras nos medíamos, ella se acordaba cuánto medíamos cada uno en cintura, en cadera, y hablaba con un lenguaje matemático, ¿no? Ella mide 89, ¿no? Ella tiene 120 de cadera, no, tiene 150. Empezaba a hablar con ese lenguaje, no solamente en, digamos, en un lenguaje comunicativo, como decimos, textual en letras, sino que también en números, en letras de número. Tenía un lenguaje numérico. Una persona que no sabía leer ni escribir se adaptó por imitación, no lo sé, ¿no? Entonces, comparo con los niños de aquel entonces que estaba trabajando, también decía que la mesa, por ejemplo, medía 10 semas, o sea, 10 así como estirando los deditos. En el salón mide, por decir, decía 6 pasos y al otro, y de largo medía 10 pasos. Algo así estaba sucediendo con los niños de inicial, trabajando lo que es las nociones de la longitud, de alto, a través de las medidas arbitrarias en matemática. Y con la señora de 32 años que me tocaba en la mañana estudiar, también estábamos trabajando de esa manera, ¿no? Terminó, puso en su casa compostura, le fue muy bien, hacía buenos vestidos, pantalones y le ponía unos adornos porque era de Cajamarca, un pueblo donde se suele tejer y bordar. Ella le ponía esos adornos espectaculares. La verdad que la señora no supo leer ni escribir, acabó, producía muy buenos vestidos, o sea, estaba capacitada sin saber leer ni escribir, pero los pictogramas le ayudó muchísimo, ¿no? Le ayudó muchísimo. No sé cuál sería su diagnóstico. Creo que en la sierra no le dan importancia, digamos, a los niños. Si no sabe escribir, no aprende en el colegio, dicen, le ponen un adjetivos, ¿no? Que son burros, que no pueden, no entienden, que mejor vayan a la chacra, que mejor se dediquen a tejer, al telado, y no le dan importancia si el niño tiene alguna condición que se debe tomar en cuenta para su desarrollo cognitivo como ser humano en la parte educativa, ¿no? Para que luego desarrolle socialmente en algo que le gustaría desempeñar, ¿no? En este caso se rescató, sí, a una mujer de 32 años que sin aprender a leer y escribir, desempeña una actividad de modista. Igual los niños en condición especial tampoco a veces aprenden a leer y escribir, pero sin embargo se les enseña una actividad como elaborar pasteles, elaborar chocotejas para poder ganar independización y poder tener algún tipo de ingreso y economía, maestra. La conducta, digamos, esa adaptación intelectual que tenemos que tener, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que tomarla en cuenta. Tener una conducta adaptativa creo que nos ayuda a la libertad, tanto para un niño como un adulto que no tuvo, digamos, esa suerte, no tuvo la oportunidad de poder aprender de niños, de adultos, podemos hacerlos. Y de la misma manera, ¿cómo es posible que se use la técnica de niños también con adultos? Y le digo que es bastante bueno, una recompensa emocional que uno tiene maravilloso. Silvia, muchas gracias por compartir esta experiencia, como siempre, significativo para todo lo que tú haces desde tu país. Te abrazo a la distancia y te agradezco mucho, sobre todo después de haber pasado 3 días sin servicio eléctrico y estar sentada aquí en nuestra clase. Se te agradece mucho, mucho. Cuídate, Maestra. por favor. ¿Sí? Ujú.
Gracias, maestra. Nos estamos, de todas maneras, yo lo voy a seguir porque estando presente acá, la verdad que me da bastante conocimiento, me ayuda muchísimo, lo puedo aplicar y lo bueno, siempre decíamos en mi alma mater, ¿no? Donde yo estudié, tenemos que hacer el efecto multiplicador, porque lo bueno tiene que llegar a todos los docentes. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a ti, Silvia. Bueno, le damos oportunidad a Ana María. Ana María, contigo cerramos, por favor. Escucha. Ajá, ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Sí, bueno, tengo un poquito más claro lo que es cuando la discapacidad es leve y cuando es grave. En el caso de cuando es leve, muchas veces no tenía claro que el niño no se puede dejar tomar decisiones, que muchos padres no entienden eso y muchas veces lo mandan a la escuela así, lo mandan solo y uno ve que el niño no tiene la capacidad de desenvolverse en ciertas situaciones, pero los padres no manejan esa parte. Ayer estaba viendo en las redes un caso que se dio aquí en el país de un niño que se escapó con 4 años con autismo y la mamá le reclamaba a la maestra. Decía, no, que ella era la responsable y eso, pero la madre debió de orientar la situación del niño, pues muchas veces no tienen claro, o el docente no lo tiene claro, que hay que saber identificar, y es una parte de comunicación. Vi que también en la situación, en el caso grave, el niño tiene que tener un maestro sombra o una persona especializada para poder en cierto espacio moverse. Pero tenemos la realidad, por lo menos la realidad nuestra, y es que esos niños, ya sea grave o leve, no lo llevan a las aulas y es como que te toma, esta es la responsabilidad tuya como docente. Yo veía como esa madre le gritaba a la docente que ella tiene que resolver y todo eso. Y es preocupante porque muchas veces no estamos capacitados. Imagínate que un maestro tenga 4 niños con este tipo de problemas y se supone que tiene que tener una persona especializada para y muchas veces el padre ni siquiera tiene conocimiento de qué tan grave puede ser esa situación. Simplemente lleva la situación y aunque el niño lleve o amerite estudio, un chin más profundo, simplemente te dicen, yo no tengo dinero para hacer estudio neurológico, no tengo seguro, y simplemente esa situación, el maestro que resuelva. Es muy preocupante esa situación. Sí, gracias Ana María por tu aporte y por tu reflexión. Pues ciertamente, pues mucho de lo que dices es una realidad que se ve en cualquier pues parte del mundo, sobre todo en Latinoamérica. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra transmisión por el día de hoy. Esperemos pues que sea de su agrado lo que hemos compartido. Gracias por sus comentarios en el chat. Y nuestra invitación será para el día lunes a las 6:30 de la tarde, hora Colombia. Tengan un feliz fin de semana. Cuídense mucho y disfruten su descanso del fin de semana.